que no siempre, pero en algunos casos requiere cirugía, es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es la inflamación, como su nombre lo dice, aguda del páncreas, que puede tener dos formas de presentación, digamos en una división así simple. La forma leve, que se presenta en el 80% de los casos, y la forma severa, que se da en el 20% restante. Sea cual sea la forma leve o severa que el paciente vaya a hacer, cuando hablamos de etiología, en nuestro medio, la causa más frecuente de pancreatitis aguda es la pancreatitis de origen biliar. El cálculo que entró de la vesícula a través del cístico y se aloja en el colédoco, y conforme se acerca hacia la parte más distal, el colédoco se va estrechando, entonces es más probable que el cálculo pueda obstruir a ese nivel. Recuerden que anatómicamente el colédoco distal se une con el conducto pancreático, forman un canal común y desembocan en la folla de Batten. Entonces, cuando el cálculo migra hasta ese nivel, es posible que obstruya tanto la vía biliar como la vía pancreática, produciendo entonces el cuadro de pancreatitis. La segunda en nuestro medio es la pancreatitis por ingesta de alcohol. Entre ambas causas suma más o menos el 90% de los casos de pancreatitis. Después vienen causas menos frecuentes, como la dislipidemia, procedimientos quirúrgicos, procedimientos endoscópicos, medicamentos, parásitos, anomalías congénitas, ¿no? Pero la gran mayoría son de origen biliar y o de origen alcohólico. De todos los pacientes que hacen pancreatitis aguda, 10 pacientes que hacen pancreatitis aguda, 8 de ellos hacen la forma leve y 2 severa. Para decir que una pancreatitis es severa, tiene que haber falla orgánica persistente y o necrosis del tejido pancreático. Son las dos variables que catalogan a una pancreatitis como severa. Ni la falla orgánica persistente ni la necrosis se presentan en el primer día de la enfermedad, se presentan 3 o 4 días después. Entonces, cuando un paciente llega a la emergencia, porque estos pacientes vienen a la emergencia con un dolor muy intenso, después, por lo general, de haber comido comidas grasas o haber tomado bastante alcohol, no es posible saber quién va a ser la forma leve y quién va a ser la forma severa. Eso se va a saber después de unos días. A todos hay que darle un tratamiento inicial de soporte, lo vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, siempre se ha tratado de buscar factores de predicción, ¿no? Tratar de saber rápidamente quién haría la forma leve y quién haría la forma severa. Para eso se han planteado muchos criterios de severidad. Los más conocidos fueron los criterios de Ransom, que se usaron durante mucho tiempo. Eran 11 variables que se daban una puntuación de un punto a cada una. Y estos criterios, que eran 11, 5 se tomaban apenas llegaba el paciente a la emergencia y 6 se tomaban después de 48 horas. Eso ya creaba una dificultad, ¿no? Porque había que esperar 48 horas para tener una probable, ¿no?, idea de cuál iba a ser la evolución de este paciente. Después aparecieron los criterios de Apache, la escala fisiológica de Apache, que es mucho más dinámica, que se puede aplicar en pancreatitis y en cualquier otra situación del paciente crítico, ¿no? Esta escala de Apache se puede tomar de inmediato y se puede repetir unas horas, se puede repetir al día siguiente, y también, de acuerdo a la puntuación, se puede hacer una predicción de la evolución que vaya a tener la enfermedad. Hay también criterios tomográficos, ¿no? Como vamos a ver en un momento, ¿no? Diferentes imágenes del páncreas pueden determinar también el grado de evolución o de severidad que pueda tener. En el cuadro vemos una especie de resumen de cómo podría evolucionar una pancreatitis. La pancreatitis aguda que llega a emergencia, ¿no? El 80% hace la forma leve, un cuadro bastante manejable, que prácticamente se autolimita, que no necesita mayor intervención, no necesita antibióticos, no necesita UCI, no necesita cirugía, muchas veces ni siquiera tomografía. Una mortalidad muy baja, el 80% evolucionan así, en un servicio de medicina general o de gastroenterología. El 20% hacen la forma severa de la enfermedad. Y esta forma severa, en la cual ya se eleva la mortalidad, puede también tener diferentes presentaciones. Puede haber una pancreatitis aguda sin necrosis, pero sí con falla orgánica persistente, ¿no? Puede haber pancreatitis aguda con necrosis,
y sin falla orgánica. O puede haber pancreatitis aguda con necrosis y con falla orgánica. De acuerdo a cada momento, la morbilidad va incrementando. Pero hay un tema adicional, que esta necrosis puede ser estéril o esta necrosis se puede infectar. La forma más severa de la enfermedad es aquel paciente que hace una pancreatitis aguda con falla orgánica persistente y necrosis infectada. Esa situación tiene una mortalidad de más del 50%. Por lo menos 1 de 2 pacientes en esa condición fallece, ¿no? Entonces puede ser, en resumen, desde un cuadro muy leve hasta un cuadro muy severo con falla orgánica persistente y necrosis infectada. Cuando hablamos de falla orgánica, hablamos de falla respiratoria, falla renal, falla cardiológica, falla hematológica, falla gástrica, por sangrado digestivo, etc. Bien, estas son unas imágenes de la forma de presentación de pancreatitis aguda. Empezamos aquí arriba a nuestra izquierda, en A, ¿no? Una paciente. Pues, cruzado, de volumen, ¿no? Y algunos días después, en la misma paciente, aquí en B, vean la diferencia. Esto que se ve todavía medio blanquecino es lo que queda de parénquima pancreático viable. Todo lo demás es colección líquida y o necrosis. Entonces, la enfermedad obviamente ha evolucionado torpidamente. Aquí arriba a nuestra derecha, donde dice figura 3, es otra forma de presentación. No se reconoce páncreas, se ve solamente un magma de tejido entre líquido, necrosado y la presencia de burbujas de aire, gas. Esto obviamente implica un cuadro más severo. Otra forma de presentación es esta de aquí abajo, en la figura 4, ¿no? Un área de necrosis, pero bastante circunscrita, como delimitada como por una especie de cápsula. Esto se conoce como pancreatitis aguda severa amurallada. Cuenta como en esa especie de cápsula. Y así puede haber muchas otras formas de presentación que se pueden ver en la tomografía. Puede ser tratamiento cuando un paciente nos llega a emergencia con pancreatitis aguda, ¿no? Hecho el diagnóstico, el tratamiento de resucitación es el mismo para todos, porque no sé si va a ser leve o severo. Primero, hidratarlos de una manera agresiva, porque estos pacientes crean un tercer espacio, se deshidratan rápidamente, entonces hay que tener una adecuada hidratación. Hay que hacer un buen balance metabólico, hay que ver todos los electrolíticos, sodio, cloro, potasio, magnesio, zinc. Hay que ver cómo está la glicemia, los triglicéridos, porque una causa de pancreatitis también es la dislipidemia. Albúminas, ver cómo está el nivel de proteínas. En el pancreatitis aguda hay un marcado consumo de calcio. Hay que ver cómo está el calcio, también el magnesio, y hacer las reposiciones que corresponden. La pancreatitis aguda es un cuadro que da uno de los dolores más intensos que hay en el abdomen. El paciente llega doblado a la emergencia, envolviéndose el abdomen con los brazos. Es el dolor característico en faja que describen los libros. Hay que dar un soporte analgésico también importante. Resucitación, analgesia, oxigenar al paciente, porque en la fisiopatología de la pancreatitis aguda se ha demostrado que hay una afectación de la microcirculación pancreática. Entonces, si reponemos un buen volumen y damos un buen aporte de oxígeno, vamos a mejorar o intentar mejorar por lo menos ese factor en la microcirculación. Si el paciente en las siguientes horas empieza a calmar el dolor, no da signos de un cirro severo, no hay fiebre, no hay taquicardia, no hay hipotensión, ¿no? Orina de manera regular, ¿no? Podemos de repente empezar a prever que tú estás yendo a un cuadro leve. Si al tercer o cuarto día el dolor ha disminuido, el paciente empieza a tener apetito, podemos casi estar seguros que ha hecho un cuadro leve. Y al tercer o cuarto día, después de haberlo hidratado correctamente, se le puede iniciar probando vía oral, con una dieta líquida, después una dieta blanda y ver cómo va esta tolerancia. Entonces, con el paciente con la forma leve no hay problema. Si al tercer o cuarto día, o al segundo o tercer día, el paciente está taquicárdico, empieza a hacer fiebre, no disminuye el dolor, taquicárdico, que empieza la hipotensión,
Entonces yo tengo que asumir que ese paciente está haciendo la forma severa y tengo que buscar las dos variables que dijimos al comienzo, si está haciendo falla orgánica o si está haciendo necrosis pancreática. Y en ese caso, preveo que la forma severa pues, no me va a permitir darle de comer al paciente. Entonces, pensando en la parte de nutrición, como está en el campo de nada positiva, a ese paciente ya se le instala una sonda nasoyeyunal para alimentación enteral. La nutrición es importantísima en el manejo de pancreatitis. No solo porque hay que nutrir al paciente, sino porque el hecho de que el intestino esté con nutrientes impide la proliferación bacteriana y la translocación bacteriana, que es un factor importante en la necrosis infectada. Antibiótico, bueno, el monitoreo está de más decirlo, ¿no? Desde el primer día, control estricto de funciones vitales buscando señales de alarma, hipotensión, taquicardia, fiebre, oliguria, ¿no? El antibiótico profilaxis es un tema todavía en cuestión, en debate. En las formas leves no tiene realmente indicación de dar antibióticos. Cuando hay necrosis, algunos autores postulan que mientras la necrosis sea estéril, tampoco habría indicación precisa para los antibióticos. Pero otro grupo de autores dicen, bueno, la necrosis será estéril, pero es necrosis. Entonces, ¿para qué vamos a esperar que se infecte el tejido y que se deteriore más el paciente? O que se le sobreagreguen infecciones de otro tipo. Entonces, a ese grupo sí plantea el antibiótico profilaxis. Otra parte del manejo es que si la causa ha sido biliar y esta se ha demostrado, ¿no? Y si se evidencia que el cálculo que produjo la pancreatitis todavía está en el coleo o obstruyendo, se puede plantear una CEPRE, una colangiopancreato retrógrada endoscópica, un procedimiento netamente endoscópico, para remover ese cálculo de la ampolla de Baker y con eso facilitar un poco la recuperación del paciente. Si el paciente hace la forma severa o tengo fuerte sospecha de forma severa, el paciente tiene que pasar a la UCI. No hay forma de manejar una pancreatitis severa fuera de la UCI. Tiene que ser en la UCI. Bien. Durante la evolución de estos primeros días, el paciente con pancreatitis aguda puede tener colecciones pancreáticas y peripancreáticas. Esas colecciones de los primeros días, muchas de ellas se reabsorben, se resuelven espontáneamente. Algunas no. También hemos dicho que después de 3 o 4 días ya puede haber evidencia de necrosis pancreática, que puede ser estéril o puede ser infectada, ¿no? Entonces, estas colecciones y estas necrosis tienen muchas formas de poder ser manejadas. El drenaje percutáneo, la necrosectomía endoscópica, obviamente un procedimiento endoscópico. Hay un abordaje que está muy en boga ahora para estos cuadros de pancreatitis aguda, que es el abordaje a través de la región lumbar, entrando por el recto peritoneo. Finalmente, el páncreas es un órgano rectoperitoneal. La ruta más corta para acceder a él es a través de la región lumbar y el recto peritoneo. Este abordaje se puede hacer por cirugía laparoscópica o video asistida o también cirugía convencional. También se puede hacer necrosectomía por vía laparoscópica, entrando por el abdomen. Y finalmente se puede hacer también este manejo por cirugía convencional. En cirugía convencional hay muchas técnicas de cirugía convencional, ¿no? Pero la idea de la cirugía en pancreatitis aguda, cuando está indicada, es remover el tejido pancreático y dejar un sistema de lavado y drenaje para terminar de limpiar la célula pancreática que está con todo el proceso inflamatorio. El diagnóstico de la pancreatitis aguda se hace básicamente por clínica y laboratorio. La tomografía, que sabemos ahora que se pide casi en todos los casos que llegan a emergencia, no está indicada en todos los casos. La tomografía está indicada cuando yo tengo sospecha de que además de la pancreatitis puede estar ocurriendo alguna otra patología. O si después del 3.º o 4.º día sospecho de necrosis, ahí sí está indicada una tomografía con contraste. La necrosis entonces se diagnostica a través de una tomografía con contraste. La tomografía sin contraste no me permite diferenciar el tejido viable del tejido necrosado, ¿no? ¿Y cuándo se opera una pancreatitis aguda? La indicación de cirugía es para remover necrosis infectada o necrosis estéril muy extensa.
La cirugía usualmente se trata de hacerla después de la cuarta semana. Mientras tanto, el paciente tiene que haber sido manejado con un adecuado manejo de mucos. ¿Por qué después de la cuarta semana? Porque después de la cuarta semana, la necrosis ya está bastante delimitada, bastante circunscrita, se ha controlado en algo el proceso inflamatorio, y cuando uno entra a operar y remover la necrosis, tiene menos riesgo de dañar alguna estructura, sobre todo estructuras vasculares. El proceso inflamatorio es muy severo y a veces hay sangrado porque se comprometen también algunos vasos importantes. Por otro lado, la idea cuando se hace necrosectomía es sacar la necrosis y dejar la mayor cantidad de tejido viable, porque el paciente, si va a seguir viviendo, por supuesto necesita tener páncreas. Si sacamos todo, solamente por el hecho de limpiar, el paciente va a quedar después con insuficiencia pancreática severa, y eso es un problema serio. Ya hemos dicho los procedimientos terapéuticos para la necrosis: drenaje percutáneo, endoscópico, necrosectomía, laparoscopía, etc. Estas son unas imágenes, por ejemplo, de una necrosectomía. Aquí en la primera imagen, arriba a nuestra izquierda en A, tenemos el epíplon abierto, el colon está hacia abajo, y esa es la célula pancreática ya limpia. Y esta foto más que todo es para mostrar cómo es el sistema de drenaje que se puede dejar. Acá en B tenemos 4 drenes mixtos, y acá abajo en C vemos cómo se han colocado todos a un lado, uno al otro lado, y un dren de otro tipo, siliconado, para que sean los 4 drenes. Todos estos drenes van a la célula pancreática, se cubre con el epíplon y se cierra la pared. A través de estos drenes se hacen lavados continuos para la remoción de los residuos que puedan haber quedado. Y aquí abajo en la tomografía se ve la imagen de los drenes, esto radio opaco, blanco, son los drenes, ¿no?, en la célula pancreática. Por supuesto que no se reconoce nada porque es un abdomen que ha sido recientemente operado. Y esa es una cirugía que hicimos acá en el hospital, cirugía convencional de una necrosectomía. Aquí sí se ve todavía la necrosis. Para orientarnos, es una incisión subcostal bilateral, el esternón está hacia arriba, entonces una mano está levantando el estómago, que es esto de acá, otra mano está bajando el colon, que es esto de acá, el colon transverso, se abre la transcavidad de los epiplones, recuerden anatomía, y se llega a la célula pancreática. Eso es el tejido necrótico. Obviamente había líquido que ya se aspiró todo para poder tomar la foto. Se ven esos nódulos blanquecinos que están impregnados tanto en la pared de las vísceras como en el epiplo, ¿no?, que es nódulos de saponificación. Es la grasa que ha sido digerida por las enzimas pancreáticas. Eso es característico de la pancreatitis aguda. La idea es remover este tejido necrótico. Lo que se extirpa es esto. Esa es una gasa que mide 10 por 10 centímetros. Todo esto es tejido pancreático necrosado. Pesó más o menos 50 gramos. Si la glándula pesa 100, por lo menos la mitad de la glándula pues está afectada. Pero queda la otra mitad para poder permitir la función pancreática después para el paciente. Bien. También se pueden hacer estos procedimientos por vía endoscópica, como hemos dicho. Acá tenemos una imagen, este es un endoscopio. Obviamente está en la luz del estómago. Aquí se ve el endoscopio y se hace una perforación por la pared posterior del estómago hacia la célula pancreática. Esto se hace por endoscopía. También se puede hacer el abordaje retroperitoneal por vía lumbar, que les mencioné, y eso se hace con instrumental laparoscópico, ¿no? Entonces, por la vía lumbar se hace una apertura, no hay necesidad de hacer neumoperitoneo, ¿no? Se coloca un trocar y pasa el laparoscopio, que es la cámara. Entonces, en la célula pancreática vemos esta imagen como un pozo de un líquido medio achocolatado, oscuro, obviamente infectado. Se ha tirado en la cantidad de líquido que se ha podido obtener en este lavatorio, ¿no? Y a través del trocar está entrando una pinza laparoscópica para remover el tejido necrosado, ¿no? Y después queda la celda, obviamente con signos de inflamación y algo de sangrado, pero ya limpia de la secreción infectada y de los restos de necrosis. Es otra forma de abordaje de la pancreatitis aguda. Bien.
El diagnóstico de la pancreatitis aguda necesita solamente dos cosas. El dolor característico de la pancreatitis, dolor muy intenso, de presentación súbita, en el mesogastro irradiado hacia los costados, de tipo de faja, que trae al paciente doblado a la emergencia. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es que las enzimas pancreáticas estén elevadas 2 o 3 veces su valor normal. No se necesita más para el diagnóstico de pancreatitis. Las enzimas pancreáticas, por excelencia, para este tipo de diagnóstico son dos, la amilasa y la lipasa. Las dos se pueden usar. Si tuviese que escoger una, escogería lipasa, porque es mucho más específica para páncreas que la amilasa. La amilasa también se forma en la saliva, por ejemplo. ¿No? La amilasa también se debe en cualquier otro proceso inflamatorio abdominal. Pero si no hubiese lipasa, bueno, la amilasa también no se suplica. El valor de amilasa o lipasa no guarda relación con la severidad del cuadro. No porque la lipasa me venga en 30.000, significa que el cuadro va a ser necesariamente severo. Y porque me venga en 2.000, significa que el cuadro necesariamente va a ser leve. No hay ninguna relación entre el nivel de dosaje de enzimas y severidad del cuadro. Para lo único que nos sirven las enzimas es para el diagnóstico. Si a pesar del dolor, a pesar de las enzimas, sospecho que hay algo más agregado, una absceso, una perforación de víscera o alguna otra cosa, ahí sí podría estar indicada la tomografía en este primer momento. Bien, el tratamiento ya hemos hablado de él, cuando es leve o moderada es un tratamiento estándar, de soporte, en pocos días se ve limitar el cuadro, se da de comer una vez que calmó el dolor, pero si el paciente no da signos de mejora clínica, sino al contrario se deteriora, se busca la variable de necrosis o de insuficiencia orgánica, falla orgánica, y el paciente pasa a la UCI. Esta es una imagen también bastante representativa, esta es otra endoscopía, otra CEPRE, una colangiopancreato. Vean la vía biliar, esta es la vía biliar, este es el cístico y esta es la vesícula. ¿Me escucha? Sí, doctor. Allá. Esta CEPRE puede permitir incluso sacar los cálculos de la vía biliar. Y después el paciente al día siguiente puede ser operado de una colecistectomía laparoscópica. Y con eso resolver todo el cuadro, ¿no? Pero son formas de presentación que puede haber. Una complicación de la pancreatitis aguda es el pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático es una colección del cubo pancreático que se ha ido, como dice su nombre, coleccionando y ha ido formando una especie de saco que lo envuelve, un saco fibroso, ¿no? Este contenido del pseudoquiste es cubo pancreático, es un líquido entonces rico en enzimas, ¿no? De ahí su importancia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se inflama el páncreas y se produce la pancreatitis, se inflama el parénquima y también, como consecuencia de esto, se afectan los conductivos pancreáticos. Algunos de ellos se rompen. Entonces fluye jugo pancreático a través de estos conductivos abiertos hacia alrededor del páncreas y ahí se va formando esta colección. El pseudoquiste se ve usualmente después de una pancreatitis aguda, también se puede ver en algunos casos extremos de pancreatitis crónica y también en algunos casos de trauma abdominal cerrado, ¿no? Que después de algunas semanas se evidencia esta formación del pseudoquiste. ¿Por qué se llama pseudoquiste? ¿Y por qué no se llama quiste? Esto es pregunta de examen. Es pseudoquiste porque la pared que lo envuelve es si la vemos a microscopio, es solamente tejido fibroso conectivo. No tiene ninguna capa de tejido epitelial. Los quistes verdaderos, ¿no?, tienen una capa de tejido epitelial interna. Este pseudoquiste, por eso pseudoquiste o falso quiste, es un quiste pero sin esta capa de tejido epitelial. ¿Cuál es el cuadro clínico de un pseudoquiste pancreático? El paciente hace la pancreatitis, ¿no? se va de alta, ¿no? Pero en casa no está del todo bien. Ya está comiendo, pero se llena muy rápido, se distiende, se llena de gases, tiene vinagrera, no se siente cómodo, trata de controlar el tema 2 o 3 semanas y se viene a la consulta, ya no viene a emergencia, se viene a la consulta. Con el antecedente de pancreatitis de 3 semanas antes, el médico obviamente tiene un estudio de imágenes
y va a encontrar la imagen del pseudoquiste. Entonces hay una relación ahí entre el antecedente clínico y la presentación que el paciente tiene. Lo que se ve usualmente es esta imagen aquí a nuestra izquierda, una colección bien definida, bien redondeada, bien delimitada, que puede estar hacia el cuerpo, puede estar hacia la cola, puede estar hacia el cuello o la cabeza del páncreas, dependiendo de la zona que esté afectada, ¿no? Puede haber también otro tipo de imágenes quísticas, pero de diferentes características, como esa que tenemos acá a nuestra derecha, ¿no? Esta es una imagen irregular, mucho más grande, no tiene una forma definida, es heterogénea en su interior. Esto obviamente no corresponde a un pseudoquiste, esto podría ser tranquilamente una neoplasia quística. Pero esta imagen, regresamos a nuestra izquierda, sí es bien característica de un pseudoquiste, como un pequeño globo que se ha ido inflando. ¿Cuál es el tratamiento? Algunos pseudoquistes se forman y si no han progresado mucho en tamaño, empiezan a reabsorberse espontáneamente. La disrupción del conducto pancreático se va cicatrizando, ya no sigue subiendo líquido, esta colección se va reabsorbiendo y muchos quistes se manejan o se resuelven de manera espontánea. Pero hay algunos quistes que no. Hay los quistes que llegan a medir 6 o más centímetros y que después de 6 semanas no dan señales de involucionar, ¿no? Esos son candidatos a cirugía. La regla clásica del 6x6. Más de 6 centímetros, más de 6 semanas, indicación clásica para cirugía o algún manejo del pseudoquiste. El manejo del pseudoquiste se puede hacer por vía endoscópica o también por cirugía. La idea es que esta colección hay que comunicarla con el tubo digestivo. Puede ser con el estómago, si es que el pseudoquiste está hacia el cuerpo del páncreas, es muy fácil comunicarlo con el estómago. Si el pseudoquiste está hacia la cabeza del páncreas, de repente es más fácil comunicarlo hacia el duodeno. Y si el pseudoquiste está hacia la cola del páncreas, no va a haber forma de comunicarlo con el duodeno ni con el estómago, y obviamente hay que comunicarlo con un asa yeyunal. Entonces el procedimiento es una cistogastrostomía o cistoduodenostomía o cistoyeyunostomía. Quiste con estómago, quiste con duodeno o quiste con yeyuno, ¿no? Esto se puede hacer por vía endoscópica, se puede hacer por cirugía convencional o se puede hacer por cirugía laparoscópica también. Bien, dejamos la pancreatitis y vamos a pasar a dos anomalías congénitas. Una es el páncreas diviso, la otra es el páncreas angular. El páncreas diviso es una anomalía que tiene que ver con la anatomía de los conductos pancreáticos. El 80% de la población tiene sus conductos pancreáticos en una distribución normal. En el 20% restante hay algo fuera de lo normal en los conductos pancreáticos. Pero muchos de ellos no tienen mayor sintomatología. Pero un 5% sí hacen cuadro clínico en ese páncreas diviso. Y el cuadro clínico del páncreas diviso es la presentación de cuadros de pancreatitis aguda a repetición en pacientes en que ya se ha descartado que sea biliar, que sea alcohólica, que sea dislipidemia, que sea parásito, que sea medicamentosa. El paciente sigue haciendo pancreatitis y no encontramos una causa aparente, hay que pensar en la posibilidad de esa anomalía congénita. ¿Qué es lo que ocurre? En el desarrollo embriológico, más o menos a la cuarta semana en el intestino caudal medio, aparecen dos yemas pancreáticas, la yema pancreática dorsal y la ventral. Conforme se da el desarrollo embriológico, hay una rotación de la yema ventral, se fusiona con la dorsal, y entre ambas van a dar forma ya a diferentes regiones del parénquima y a diferentes porciones de los conductillos. Es lo que normalmente debería ocurrir. Una vez que se desarrolla completamente ya el páncreas, queda pues así, con sus zonas bien divididas, la cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola, el árbol pancreático, que es como una red de conductillos que se van funcionando y que normalmente terminan formando el conducto pancreático principal o de Wilson, que se une con la vía biliar, forma un canal común y desemboca en la ampolla de Vater, en la papila del duodeno, la papila mayor. También está presente un conducto accesorio, que es este de aquí arriba, que es el conducto de Santorini, que desemboca independientemente en una papila más pequeña. Mientras el Wilson esté presente y funcionante, no hay ningún problema. Eso es lo normal.
¿Qué ocurre en el páncreas diviso? Regresamos. Aquí a nuestra izquierda, los normales, está el Wilson con el Santorini. ¿Todo bien? Aquí abajo está el Wilson. Si no hay Santorini no importa, porque el Wilson se abastece para el drenaje del tubo pancreático. Esto es normal. ¿Qué pasa en el páncreas diviso? Puede haber alguna forma de presentación, ¿no? Que el Wilson no esté presente de manera completa. Entonces no hay comunicación entre todo el árbol pancreático, no llega a comunicarse con esta pequeña porción de Wilson. Entonces todo el tubo pancreático va a tener que salir por el conducto accesorio. Pero este conducto es de calibre pequeño y no es suficiente para un adecuado drenaje. Entonces el tubo pancreático va a empezar a acumularse, a precipitar las proteínas, a producir algunos cálculos incluso, y este aumento de la presión en este conducto y en todo el árbol pancreático desencadena el cuadro de pancreatitis. Otra forma es que no haya ni siquiera ni la mitad del Wilson, que no existe el Wilson. Es lo mismo, el Santorini solo no se va a dar abasto para drenar el jugo de pancreatitis. Y otra forma es que esté el Wilson, pero que esté obliterado, que tenga estructuras, que sea filamentoso, entonces igual no permite un adecuado drenaje del tubo pancreático. El diagnóstico, básicamente por imágenes, lo vamos a ver ahorita, ¿no? El cuadro clínico, como les digo, son cuadros de pancreatitis aguda, en los cuales se han descartado otras causas, o cuadros de dolor abdominal, dolor pancreático, que se denomina, o síndrome de páncreas doloroso. Entonces, por imágenes, como esta de aquí, que es una resonancia, se puede hacer el diagnóstico, ¿no? Acá vemos el árbol pancreático, el Wilson aquí, pero que no comunica con el resto del árbol pancreático. Entonces, el jugo pancreático va a intentar salir por el Santorini sin conseguirlo plenamente. También se puede hacer el diagnóstico por endoscopía, ¿no? Con una CEPRE. ¿Cuál es el tratamiento? Si yo tengo que solamente el Santorini me sirve, entonces, y sé que es delgado, pequeño, trato de dilatarlo, trato de abrirle la papila, trato de colocarle una prótesis, trato de inyectarle toxina botulínica para que el esfínter de esa pequeña papila se abra. Ninguno de estos procedimientos dan resultados al 100%. Son procedimientos difíciles. Eso solamente lo hace un gastroenterólogo que tenga que tener mucha experiencia y un equipo bastante especial. Entonces, el resultado no siempre es satisfactorio. El mejor resultado es el tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico, el mejor resultado es la esfinteroplastía transduodenal, que es lo que vamos a ver acá. Aquí arriba en A tenemos que no hay pues el Wilson, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre la papila accesoria. Transduodenal, entonces se abre la pared del duodeno y se trata de ubicar la papila. Como esta papila es muy pequeñita, un recurso es inyectar secretina, ¿no? Y eso estimula la salida del jugo pancreático, entonces ya puede ubicar la papila accesoria. Y una vez ubicada la papila, la canulo con una prótesis muy delgadita, que son estas prótesis que se usan para permeabilizar el conducto lacrimal. Entonces ya tengo ahí identificado el conducto accesorio y reparada la papila. Con esta prótesis colocada, entonces corto la papila, la abro, ¿no? Y para que no se me vuelva a cerrar, una vez que la he abierto, le pongo unos puntos del borde de la apertura a la mucosa duodenal. De tal manera que me queda la papila ya permanentemente abierta. Esa es una esfinteroplastía, he hecho una plastía de este pequeño esfínter transduodenal porque lo he hecho abriendo la pared del duodeno. Bien, la otra anomalía congénita es el páncreas anular. El páncreas anular tiene que ver básicamente, ya no con los conductos, sino con el parénquima propiamente dicho. El páncreas anular es una situación que se presenta, a diferencia del páncreas diviso que se ve en adultos jóvenes, el páncreas anular se ve más en niños lactantes. El niño toma su leche y a los pocos minutos está vomitando la leche, es un vómito postprandial inmediato. ¿Qué es lo que ha pasado en esta patología? El tejido pancreático, ¿no?, normal, en lugar de crecer solamente hasta el borde del duodeno, ha seguido creciendo y ha envuelto el duodeno entre la primera y segunda porción. Si vemos en una radiografía con contraste, entonces la luz del duodeno, que estaba normal en la primera porción, se estrecha
por esta envoltura de tejido pancreático. Es un tejido pancreático histológicamente normal, solo que no debería estar ahí, ¿no? Lo que se hizo durante mucho tiempo fue intentar resecar este tejido pancreático para liberar el duodeno. Pero al seccionar aquí el páncreas, quedaba una superficie cruenta, por más que se hacían buscadas y se ponían puntos. Y esta superficie cruenta se vio que generaba formaciones de fístulas pancreáticas. La fístula pancreática es una fístula de muy difícil manejo. Hay que recordar que al día se forma más o menos 1 litro de jugo pancreático. Y solo es un jugo pancreático que contiene las enzimas, ¿no? Que son enzimas proteolíticas. Entonces, una vez que van avanzando en el trayecto de la fístula, van digiriendo todo el tejido que encuentran a su paso, incluyendo la pared abdominal. Entonces, estos pobres niños terminaban con un problema, yo diría hasta más serio, ¿no? Que es el de la fístula pancreática. Para evitar eso, actualmente lo que se hace es ya no se intenta resecar esto, porque finalmente es un tejido normal, sino se hace una anastomosis entre el estómago, que estaría por arriba, y el yeyuno, que seguiría acá abajo. Si lo vemos en la radiografía, acá tengo el antro gástrico, después del duodeno voy a tener el yeyuno, entonces un asa yeyunal la subo y la anastomoso al estómago. De tal manera que el niño ahora come y el alimento pase directamente al estómago, ya no tiene que pasar por la zona estrecha, no remuevo el parénquima pancreático, ya no creo fístulas, no afecto la formación del tubo pancreático ni la llegada de bilis al intestino, y con eso teóricamente está resuelto el problema. Bien, la pancreatitis crónica no es muy frecuente, pero existe. La pancreatitis crónica, a diferencia de la pancreatitis aguda, no tiene un cuadro tan característico, tan florido, ni forma de hacer diagnóstico tan fácil. La pancreatitis crónica tiene su principal etiología en la ingesta de alcohol, de manera así consuetudinaria. No son, usualmente son pacientes alcohólicos, ¿no? Aunque también puede haber otras causas, por supuesto, pero la mayoría son por ingesta de alcohol. El cuadro clínico es específico, pero el síntoma principal es el dolor. Pero este dolor también tiene múltiples formas de presentación. Puede ser leve, moderado, severo, puede ser persistente, recurrente, episódico, y tiene formas de presentación diferentes porque el dolor está en relación a múltiples factores. ¿Qué es lo que sucede en la pancreatitis crónica? El parénquima pancreático se atrofia, se va endureciendo, se acartona, se deforma el páncreas y también los conductos pancreáticos, por supuesto. Al ocurrir esta deformación, esta especie de encogimiento del páncreas, obviamente ejerce presión sobre los conductos pancreáticos, aumenta la presión intraductal, eso da dolor. La misma retracción del parénquima da dolor. Al deformarse el parénquima se producen zonas de microisquemia, eso también da dolor. Entonces, esta mezcla de factores es lo que hace que la presentación de dolor sea también variable. Junto con el dolor, si está afectado el páncreas, recuerde que el páncreas es una glándula mixta, tiene función endocrina y exocrina. Si se altera el páncreas, se puede alterar tanto la función endocrina, formación de glucagón, insulina, como la función exocrina. Entonces, la clínica también va a estar en relación a eso. Si la función exocrina, la que forma el tubo pancreático, está muy afectada, no va a haber enzimas pancreáticas. Y el paciente entonces, cuando coma, no va a tener capacidad de hacer la digestión adecuada, va a haber malnutrición, puede haber diarrea, cisternorrea, el paciente se puede desnutrir, ¿no? Y la parte endocrina empiezan por los problemas de regulación de azúcar en la sangre. El diagnóstico, básicamente por imágenes, y cualquier estudio por imágenes que muestre calcificaciones en la zona pancreática, ya junto con un cuadro clínico más o menos compatible, obviamente que ya nos dan diagnóstico. Acá, por ejemplo, vemos en esta tomografía, señalar la fecha de estas calcificaciones en lo que correspondería a la célula pancreática, ¿no? Junto con el cuadro clínico, esto nos da diagnóstico. También nos ayuda, por ejemplo, esta resonancia, donde vemos un árbol pancreático estrechado, irregular, ¿no? Obviamente secundaria a la deformación de todo el parénquima. También signo de pancreatitis crónica. Otra forma de diagnóstico es a través de la CEP, la colangiopancreato retrógrada endoscópica, ¿no? Acá tenemos abajo en la imagen de radiografía el endoscopio. Acá anulado el conducto pancreático, hay una zona de completo estrechamiento, después una zona de dilatación y algunas imágenes de cálculos incluso.
Esta CEPRE, yo creo que es uno de los exámenes más valiosos que hay en gastroenterología, no solamente permite hacer el diagnóstico, sino también el tratamiento. En este caso se ha pasado una prótesis a través del conducto pancreático, de tal manera de, por lo menos, mejorar un poco el drenaje del tubo pancreático, sobre todo en esta zona que está media estrecha. Entonces la CEPRE puede ser diagnóstica y también puede ser terapéutica. Doctor. Yo estudio que en los últimos años ha sido también de mucha ayuda es la ecografía endoscópica. La ecografía convencional, que es muy útil, por ejemplo, para vesícula, no sirve para páncreas. La ecografía que hacemos desde afuera, desde la pared abdominal, la onda sonora llega muy débil a la célula pancreática porque hay pues muchas estructuras en el camino. Pero la ecografía endoscópica, donde cogemos un endoscopio y en la punta le ponemos el transductor ecográfico, hacemos la endoscopía y desde el interior del estómago se hace la ecografía, sí llega directamente al páncreas, prácticamente. Acá tenemos el transductor ecográfico en el antro gástrico, ¿no? Acá tenemos las capas de la pared del estómago, ¿no? Algo de grasita, y ya caemos en el parénquima pancreático, que es esto de acá. El parénquima pancreático en esta imagen luce uniforme, se ve parte del conducto pancreático, e incluso inmediatamente por fuera del páncreas se ve la confluencia de la vena esplénica con la mesentérica superior para formar la porta. O sea, esto es imposible que lo veamos en una ecografía convencional, pero en esta ecografía endoscópica sí es posible verlo. Eso es un páncreas normal. La misma imagen en un paciente con pancreatitis crónica. Vean, el tejido pancreático luce completamente heterogéneo, ¿no? Diferente a la imagen anterior. Casi esto es el duodeno, pero el sitio es casi el mismo, ¿no? Esta es la pared del duodeno, ¿no? Y este es el parénquima pancreático. Y también se puede ver parte de la porta aquí afuera. Estos cambios son compatibles con pancreatitis crónica. Bien, el tratamiento de la pancreatitis crónica básicamente es sintomático y multidisciplinar. Primero hay que educar al paciente, ¿no? Si es posible, por lo menos que ya no tome tanto y que también no fume, porque el tabaco también tiene que ver en el agravamiento del cuadro. Usualmente el que fuma también. Entonces hay que tratar de, aunque es difícil, controlar esa parte. Después el tratamiento es sintomático, ¿no? Si hay dolor, si hay distensión, si hay mala digestión, si hay náuseas, qué sé yo. El uso de enzimas pancreáticas artificiales no tiene un resultado pues al 100%, ¿no? Ayuda un poco en la absorción de grasa, sobre todo cuando se usa lipasa, pero no es un resultado pues que reemplace para nada a las enzimas endógenas, ¿no? que naturalmente forman parte. Y también hay un tratamiento endoscópico y quirúrgico. Bueno, el endoscópico ya lo hemos visto, ¿no? En esa CEPRE que puede dejar una prótesis en el conducto pancreático. Puede también sacar cálculos que hay en el conducto pancreático y puede dilatar, aunque sea parcialmente, el conducto pancreático. Y la cirugía tiene indicaciones, a veces hay deformidades tan severas que producen un dolor sí bastante severo. Y otro caso puede ser también de que si la pancreatitis crónica afecta la cabeza del páncreas, muy cerca de la cabeza del páncreas está la pared del duodeno, está la ampolla de Vater, está el colédoco distal. Entonces, estas estructuras anatómicas también se pueden ver secundariamente afectadas por la deformidad de la cabeza del páncreas. Y entonces ahí hay que hacer procedimientos de resección, a veces para solucionar este problema. Tanto así de que la duodenopancreatectomía, la operación de Whipple, que usualmente uno la relaciona con cáncer de páncreas, también se puede usar en casos severos de pancreatitis crónica, sobre todo cuando la zona afectada es la cabeza del páncreas y va a comprometer duodeno, colédoco o ampolla de Vater. Bien, estas son unas imágenes de las cirugías que se pueden hacer en pancreatitis crónica. Se puede subir un asa yeyunar y anastomosarla con la zona menos comprometida del páncreas para facilitar el drenaje, ¿no? O a veces aquí abajo, toda la longitud del páncreas con un segmento mayor de intestino. Aquí a nuestra derecha, resecar una zona, una pancreatectomía parcial, ¿no? Para resecar esta zona que pueda estar mucho más comprometida que la resto. Entonces hay diferentes alternativas de acuerdo al compromiso de la glándula. Bien, y terminamos con cáncer de páncreas.
El cáncer de pacientes de 60, 70 años. Ahora se ven pacientes de 40 años para arriba. Mientras más joven sea el paciente, también más agresivo suele ser la neoplasia. Hay una relación directa entre el consumo masivo de tabaco y el desarrollo de cáncer de páncreas. Eso ya está demostrado. No es una posibilidad, es algo real. La mayoría de casos de cáncer de páncreas, ¿no? Se localiza en la cabeza del páncreas. Por eso siempre se escucha más hablar pues, de duodenopancreatomías y el cáncer de cabeza del páncreas. Casi el 80% de neoplasias pancreáticas son en la cabeza. Y también la gran mayoría son adenocarcinomas, ¿no? Se originan en los acinos pancreáticos y son adenocarcinomas. Un 20% queda para otro tipo celular. Bien, ¿cuál es el cuadro clínico? Va a depender de la ubicación del tumor. Si está en la cabeza del páncreas, el sitio más frecuente, ya hemos dicho que ahí cerca está el duodeno, el coledo, el colapón. Entonces, todo en conjunto puede verse comprometido. Y usualmente lo que, como se presentan estos pacientes, es un paciente que no viene a emergencia, sino viene a la consulta porque ha notado que progresivamente se ha ido poniendo entérico. Ya cuando uno interroga, ¿no? Se asocia a esto que también ha habido un tiempo de un poco de corecia, de repente de malestar, un poco de compromiso general. Pero el paciente no le dio mucha importancia a esos síntomas, pero sí al hecho de haberse visto algo entérico. Hay que diferenciar la ictericia del cáncer por cabeza de páncreas de la ictericia producida por un cálculo en el colédoco. Eso es muy importante. Cuando un paciente tiene un cálculo en el colédoco, primero que viene a la emergencia porque tiene dolor tenso. Segundo, que es una ictericia a veces de presentación muy brusca. Y tercero, que si ese cálculo sigue ahí tapando el colédoco, el paciente rápidamente en 24, máximo 48 horas va a ir a una colangitis. La obstrucción en el drenaje de la bilis produce infección de la bilis. La infección de la bilis y de la vía biliar se llama colangitis. Entonces, eso sucede cuando el paciente tiene un cálculo allí clavado. Cuando la ictericia es por cáncer de cabeza de páncreas, ya hemos dicho, el paciente no viene a la emergencia porque no tiene un dolor severo ni nada. Puede tener algo de disconfort, ¿no? La ictericia usualmente se va instalando progresivamente hasta que él se ha dado cuenta. Y el paciente puede estar semanas con su ictericia y no hace colangitis, porque el tumor no produce una obstrucción completa de la vía biliar. El tumor se va necrosando, se va disgregando, mientras va creciendo también, pero la mayoría de veces no produce una obstrucción completa. Entonces, estos pacientes no es usual verlos que lleguen a colangitis. Desafortunadamente, la mayoría de pacientes cuando vienen y los examinamos y encontramos una masa palpable. El hecho de encontrar una masa palpable disminuye la posibilidad de resección y, por supuesto, disminuye la posibilidad de una cirugía curativa. Casos extremos, vesícula palpable, histérico y que no viola mucho. Eso no es un cálculo. Esa es una obstrucción de otro tipo, probablemente neoplásica, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando el tumor está en el cuerpo de la cola, obviamente es diferente porque no hay pues ictericia ni nada de esas cosas, ¿no? Y más es un cuadro de un compromiso general, hiporesia, debilidad, baja de peso, etc. En el laboratorio no hay ningún examen que así por sí solo me diagnostique cáncer, de ningún tipo, ¿no? Tengo que hacer unidad clínica entre la historia, el examen físico, las imágenes y el laboratorio. El laboratorio que puedo encontrar es un cáncer de páncreas, ¿no? Si es en la cabeza nuevamente, puedo tener el perfil hepático completamente alterado porque puede haber un compromiso de la vía biliar. Fosfatasa elevada, gamma-glutamina elevada, bilirrubina elevada, incluso TGO, TGP elevados, o GGTP elevados. El marcador tumoral me sirve cuando todo va coincidiendo, ¿no? Si yo sospecho clínicamente un cáncer y tengo una imagen de una masa tumoral y el marcador también me viene elevado, bueno, estoy haciendo unidad clínica. Lo que pasa es que el marcador no es específico por sí solo. Hemos tenido pacientes, ¿no?, en que se sospechaba que tuviesen un cáncer de páncreas, ¿no?, o sin sospecha de cáncer de páncreas, ¿no?, y el marcador se elevaba. Al final,
no era cáncer. ¿No? O por el contrario, pacientes que al final sí tuvieron cáncer y el marcador nunca se elevó. ¿No? Son casos no frecuentes, pero puede darse, existe. Entonces el marcador solito no es ni descarta ni diagnostica completamente. Y en las imágenes, cualquier estudio de imágenes que me muestre una masa tumoral a nivel del área pancreática, obviamente ya tengo la diagnóstico de una masa tumoral. Que sea benigna o maligna, eso habría que verlo después. Acá, por ejemplo, tenemos esta imagen, otra vez una CEPRE, una colangiopancreático, este es el endoscopio. Ha canulado la ampolla, ha inyectado contraste, se ve la vía pancreática muy nítida, la vía biliar también, pero de repente se pierde y hay una zona borrosa. Y después se vuelven a ver ambas vías, pero ya de manera media irregular, media difuminada. Eso es una masa tumoral. Acá en el esquema lo grafico, ¿no? Vía pancreática, vía biliar, la masa tumoral. Ahí un tumor en la cabeza del páncreas. Igual en una tomografía, ¿no? Si yo tengo una masa tumoral a nivel de la cabeza del páncreas y quiero saber si esa masa es neoplásica, tendría que hacer el siguiente paso, que es una citología por aspiración. O una aguja especial, guiado por tomografía, ¿no? Se llega a la masa tumoral y se toman muestras de tejido para el estudio de anatomía patológica. Se recomienda tomar varias muestras de tejido, no una sola, porque puede ser un falso negativo o un falso positivo. Si yo tengo una masa tumoral, puedo tener alrededor de ella una zona de inflamación y al interior de ella una zona de necrosis. Entonces, si yo tomo una sola muestra, de repente cae una zona inflamatoria o una zona de necrosis y no voy a encontrar células neoplásicas cuando sí hay un cáncer. Entonces, se recomienda varias muestras, de 6 a 8 muestras, con diferente profundidad de la aguja y con diferente orientación. Eso me permite tener una muestra más representativa. Actualmente en el hospital ya no llegamos a este paso, porque con los estudios de imágenes que ahora han mejorado muchísimo, se pueden hacer reconstrucciones muy detalladas del compromiso. Entonces, entre la clínica, el laboratorio y la imagen, con eso ya se entra el paciente para una cirugía que podría ser potencialmente curativa, dependiendo de los hallazgos de la operación. El diagnóstico diferencial de cáncer de cabeza de páncreas, ya lo hemos venido mencionando repetidas veces, con ampolla, con coledoto distal y con duodeno, ¿no? Todos están ahí. Si es en cualquiera de los 4 sitios, igual la cirugía va a ser una duodeno-pancreatectomía, ¿no? Pero académicamente siempre se trata de saber cuál ha sido el origen del foco primario. Bien, la cirugía, la duodeno-pancreatectomía es una de las cirugías mayores en el abdomen. Es una cirugía que va a cambiar la fisiología del aparato digestivo. Es una cirugía que se saca en bloque varios órganos y después hay que hacer una reconstrucción. No es una cirugía que haya que hacerla por si acaso, voy a ver si me sale, no he hecho nunca y quiero hacer. Eso no está justificado, ¿no? La cirugía está indicada cuando hay posibilidad de una cirugía curativa. Para empezar, la lesión tiene que ser resecada, ¿no? Solamente puedo ofrecer curación si puedo resecar la lesión. La lesión se considera resecable para cirugía potencialmente curativa si es que no compromete esta lesión, si no compromete la arteria hepática, si no compromete la vena porta o la vena mesentérica superior, si no compromete la arteria mesentérica superior, si no encuentro metástasis en el hígado ni compromiso de los ganglios regionales. Si todo eso está libre, yo técnicamente veo que la lesión es resecable, estoy planteando una cirugía potencialmente curativa. Digo potencialmente porque el diagnóstico final me lo va a dar la anatomía patológica, pero desde el punto de vista de técnica quirúrgica sería una cirugía potencialmente curativa. La duodenopancreatectomía implica entonces resecar el estómago distal, el colédoco, la vesícula con el cístico, todo el duodeno hasta la primera asa yeyunal y la cabeza del páncreas, ¿no? Y después hay que reconstruir todo eso. Cuando la lesión no es resecable, mi cirugía ya no va a ofrecer curación, entonces tengo que pensar en qué le puedo ofrecer a este paciente en el tiempo de vida que le quede. Estos pacientes tienen un tiempo de sobrevida de 6 meses a 1 año.
pero en ese interín hay que ofrecerles una calidad de vida mejor. Hay dos cosas que son lo que hay que ver. Uno es la ictericia, ¿no? Que siempre va a estar ahí. Mientras más crezca la masa tumoral, podría ser peor. Y otra va a ser que esta masa tumoral, al crecer, va a subir el duodeno. Va a llegar un momento en que el paciente no va a poder alimentarse. Para la ictericia, entonces, se hace coja un asa yeyunal y la anastomose con la vesícula o con la vía biliar. Entonces, ya no va a haber obstrucción de la bilis va a pasar directamente al duodeno. Y la misma asa yeyunal la pueden anastomosar al estómago. Entonces, ya va a haber obstrucción a nivel duodenal para que el paciente pueda comer y el paciente va a poder alimentarse por lo menos y con eso mejorar su calidad de vida. Lamentablemente para cáncer de páncreas, ni la radioterapia ni la quimioterapia tienen un efecto marcado, como sí sucede, por ejemplo, para el colon. Ustedes saben que si hay una tumoración de colon grande, antes de operar, el paciente puede ir a radioterapia o a radio con quimio, disminuye la masa tumoral, técnicamente la cirugía es más viable y después el paciente puede regresar para un tratamiento complementario. Va bien, ¿no? Pero en páncreas no. La radioterapia ni la quimioterapia han demostrado tener un efecto realmente significativo, ¿no? para este tema. Con esto vamos terminando. Esto, lo que está en blanco, es todo lo que se saca. Se saca el estómago distal, todo el marco duodenal hasta la primera asa yeyunal, unos 10 centímetros más allá del ángulo de Treitz. Sale la vesícula, el cístico, todo el colédoco, la cabeza del páncreas con la tumoración. Todo eso sale en un solo bloque, con ganglios, por supuesto, ¿no? Para el estudio. La reconstrucción implica hacer 3 anastomosis muy importantes. Con lo que queda de páncreas, una... ¿Me escucha? Doctor, sí. Doctor, hay unas preguntas en el chat de mis compañeros, si es que lo Ya, pueden leer. al final, Ya, fíjate. ya. Esa anastomosis es importante. Con lo que queda de páncreas, una pancreato y ayunostomía, perdón, y una anastomosis. Con una masa yeyunal, otra con lo que queda de la vía biliar, la derivación biliar-digestiva, hepato y ayuno, y con lo que queda de estómago. 3 anastomosis con una asa yeyunal. Esas cirugías usualmente son largas. En un hospital general donde no se hace muy frecuentemente, estas cirugías pueden durar unas 8, 10, 12 horas. En hospitales que tengan servicios especializados, como felizmente es el caso de este hospital, donde hay un servicio de cirugía de páncreas que se dedica solamente a la cirugía de páncreas, los tiempos obviamente van mejorando, ¿no? Acá una pancreatomía está entre 4 y 5 horas en promedio. ¿Por qué hablo del tiempo? Porque mientras más expuesto esté una víscera, obviamente el tejido se va edematizando, ¿no? Por el cambio de temperatura, el cambio de humedad, el manipuleo con la mano del cirujano. Entonces, cuando se hacen esas anastomosis, ¿no? Usualmente el tejido anda medio edematizado. Después que se cierra el abdomen, el paciente ya está en horas postoperatorias. Por eso, junto con las anastomosis, dejar drenes, por si hay alguna solamente una filtración implícita. Doctor, se le está escuchando entrecortado. Doctor, Ahorita ya molesto. ya. ¿Ya? La presencia de los drenes es importantísima entonces por ese aspecto. Y el último aspecto, igual de importante, tan importante como las anastomosis y los drenes, es que antes de cerrar la pared del abdomen hay que colocar una sonda nasoyeyunal. Una sonda siliconada, muy delgadita, que la coloca el anestesiólogo desde la nariz, la va avanzando hasta llegar al estómago, el cirujano la palpa a través de la pared del estómago y la orienta a través de la anastomosis y la avanza lo más que puede. Esa sonda así colocada permite que al día siguiente, así no haya ruidos aéreos, así el paciente esté un poco distendido y todo lo que quiera,
el paciente pueda recibir nutrición integral. Ahora se sabe que la nutrición es un pilar importantísimo en cirugía. Antes, cuando no había esto, el paciente se pasaba 7 días a punta de suero. Obviamente era un factor en contra, ¿no? Entonces ahora, anastomosis, drenajes y sonda nasoiliar. Bien, eso es en cuanto a la presentación. Me dicen que había unas preguntas, ¿no? Sí, doctor, estoy en el chat del Teams, doctor. A ver. Sí, la hepatitis aguda es una complicación que está descrita por CEPRE. O sea, a ver, si a un paciente hay que hacer una CEPRE, pero el paciente no tiene pancreatitis, digamos que es por un cálculo en el colédoco, le hacen la CEPRE, le sacan el cálculo en el colédoco, ¿no? Y al día siguiente el paciente hace una pancreatitis aguda, que está descrita. Pero hay que diferenciar. Es frecuente que haya elevación de enzimas pancreáticas después de una pancreatitis, pero que bajan rápidamente. Eso es una hiperamilasemia o una hiperlipasemia, si se quiere, ¿no? Eso no se considera como una pancreatitis propiamente dicha. Pero sí hay pacientes que hacen pancreatitis definitivamente después de una CEPRE. Eso sí está definido. Es más, cuando hemos tenido pacientes con pancreatitis biliar, ya sabíamos que era una pancreatitis, ¿no? Y sabíamos también que había un cálculo en el colédoco, entonces le decimos al brazo, oye, el cálculo está ahí, pues hay que sacarlo para permitir que el paciente no tenga un problema añadido. El brazo decía, no, porque si me meto a hacer la CEPRE, de repente voy a agravar el cuadro de pancreatitis. Eso no es tan cierto, pero sí hay cierta resistencia a un paciente con pancreatitis a hacerle CEPRE. Y por otro lado, sí está descrito que después de una CEPRE se presenta un cuadro de pancreatitis. ¿Alguna otra pregunta? A ver, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. Sí. Con respecto al cáncer gástrico, después de que el paciente tiene la operación de Whipple, ¿cuál es su pronóstico? El cáncer pancreático, me dirás, no gástrico. En cáncer pancreático. Ya. A ver, dijimos que si yo he hecho la Whipple, es porque en todo mi estadiaje preoperatorio he considerado que la lesión es resecable y que mi cirugía es potencialmente curativa. Y todo esto que he sacado en bloque se manda obviamente a anatomía patológica. Entonces, anatomía patológica, primero va a ver la estirpe tumoral, el tipo de célula, porque ahora también todo es avanzado, ¿no? O sea, es inmunohistoquímica, inmunología, se va a la parte molecular, genética, el tipo de célula cancerosa que es y todo lo demás. Pero también anatomía patológica me va a decir si, por ejemplo, los bordes que yo he seccionado están libres de neoplasia. Anatomía patológica me va a decir si las venas y arterias que han salido con la pieza presentan o no microimplantación tumoral. La patología me va a decir si los ganglios que he sacado, ¿no?, que para mí estaban normales, me va a decir si efectivamente estaban normales o si estaban obstruidos por neoplasia. Porque lo que para mí a la vista parecía que todo estaba bien, pudiese ser que microscópicamente hubiese un compromiso. Entonces, el diagnóstico definitivo, si mi cirugía fue curativa o no, me lo da patología. Si mi cirugía, por todo esto, quedó como cirugía curativa, pues el pronóstico de vida mejora.
a 5 años, ¿no? Probablemente el 50% de pacientes estén todavía vivos. Lo que pasa es que en cáncer es imposible hablar de una curación definitiva y de por vida. El cáncer puede reaparecer después de 5, 10, 15, 20, 30 años, ¿no? En eso en realidad no hay nada dicho finalmente, ¿no? Pero todo va a depender, como te digo, del diagnóstico final que patología puede hacer. Pero sí cambia la expectativa de vida. Cuando es cirugía paliativa, sí el pronóstico de vida es muy corto, ¿no? 6 a 12 meses, porque este cáncer de páncreas es muy agresivo. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, una última pregunta de mi parte. ¿Y los pacientes que vienen con, por ejemplo, pancreatitis divisum o alguna malformación que haya sido embriológica, usualmente a qué edad se presenta en los pacientes cuando van a tratarse? El páncreas divisum se presenta sobre todo en el adulto joven, ¿no? A partir de 15 años para arriba, por decirlo así. Es una patología del adolescente y del adulto joven, el páncreas divisum. El páncreas anular es una patología del niño pequeño, del lactante, porque la obstrucción está ahí desde que el niño nace. En el páncreas divisum, como uno todavía está pequeñito, no hay mucha secreción de jugo pancreático, entonces el conducto de Wilson todavía como se puede abastecer, pero conforme ya va creciendo, aumenta la secreción de jugo pancreático, el conducto de Santorini, ya no se da abasto. Entonces, por eso representa más o menos a esa edad el cuadro clínico. En resumen, en páncreas anular, niño pequeñito, lactante. En páncreas divisum, adolescente y adulto joven. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, si no hay más preguntas, terminamos con esto la clase. ¿Ya? Ya, doctor. Muy bien, Ya, gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.